No tomo. ¿Por qué no tomo? Bueno. Bien, bueno, la clase de hoy, clase 3, el tema, una reconceptualización de la alfabetización académica. El objetivo de esta clase es comprender el alcance de la reconceptualización de la alfabetización académica, es decir, ¿qué entendemos por esto, por este tema? Que Carlino vuelve a pensar sobre este tema. Y el contenido es precisamente este, ¿verdad? La alfabetización académica en un nuevo concepto, en una reconceptualización. Bien, acá, como verán, subrayé la palabra reconceptualización. Vamos a trabajar el prefijo re que tiene la palabra. Bien, ¿cuál es el significado de este prefijo? Tiene varios significados. Como todas las palabras, el diccionario nos da varias acepciones. Por ejemplo, en este caso dice el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. La primera acepción, repetición. La segunda, detrás de o hacia atrás. La tercera, denota intensificación. Como verán, tengo 3 significados del prefijo re. Depende el contexto en el que aparece, tiene un significado o tiene otro. Veremos cuál corresponde acá, a esta palabra. Bien, dejamos en suspenso eso, que va a quedar para seguir reflexionando. Dice acá, Carlino propone revisar el concepto de alfabetización académica enunciado unos años atrás. Recordemos que la primera edición de su libro, Escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, es del año 2005. En este libro, la autora escribió sobre qué es y qué no es la alfabetización académica, que fue el tema de nuestra clase anterior. Es decir, enunciado unos años atrás. ¿Enunciado cuándo? En el año 2005. Este material que estamos trabajando de la autora fue publicado en el año 2013, en el que ella publica en una revista mexicana una nueva mirada sobre la alfabetización académica. En ese artículo está esta propuesta, la autora realiza la propuesta de revisar el concepto. Es decir, ella propone revisar el concepto. Vamos a detenernos en los verbos. En la frase verbal propone revisar. ¿Qué significa proponer algo? Dice el diccionario, manifestar con razones algo para conocimiento de alguien o para inducirlo a adoptarlo. Eso es proponer. Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien o para inducirlo a adoptarlo. Es decir, cuando alguien presenta motivos, presenta argumentos que logren convencer a un otro,
para inducirlo o a adoptarlo, es decir, inclinar a alguien a que acepte algo, proponer. Propone revisar. Veamos qué significa revisar. Dos significados. Tiene otros también. Ver con atención y cuidado. Primer significado. Ver con atención y cuidado. Segundo, someter algo a nuevo examen para corregirlo o repararlo. Someter algo a nuevo examen para corregirlo o repararlo. Es decir, ¿cuál sería, en este caso, el significado de revisar? Podríamos decir los dos. La autora nos invita a ver con atención y cuidado, ¿qué cosa? El concepto de la alfabetización académica. Y a su vez, lo que va a hacer la autora es un nuevo examen, es decir, una nueva mirada, una mirada crítica para corregir, si es que hay algo para corregir, evidentemente sí, por eso la autora lo plantea de esta manera, o reparar. ¿Qué cosa reparar o qué cosa corregir? El concepto enunciado unos años atrás. En el apartado, la autora continúa con esta idea. Dice, sugiero denominar alfabetización académica. Y acá otra vez vamos a detenernos en el verbo sugiere. Yo lo escribí en tercera persona, es decir, la autora sugiere denominar. Sugiere denominar es una frase verbal. El verbo del cual que está ejerciendo la acción es sugiere. ¿Qué es sugerir? Proponer o aconsejar algo. Fíjense que son sinónimos prácticamente de proponer, como veíamos hace un rato. Es decir, proponer o aconsejar algo. Recién veíamos que proponer era manifestar con razones algo para que un otro acepte eso. Es decir, la autora insiste con esto que va a aconsejarnos algo. Y el consejo tiene que ver con una idea que otro nos quiere hacer que uno acepte, digamos, algo. Te aconsejo que hagas tal cosa. Es decir, manifiesta cierta autoridad sobre el otro. Bien. ¿A qué sugiere denominar alfabetización académica? La primera característica que aparece es esta, en este apartado. Proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Vamos a trabajar los segmentos que tiene esta definición, esta característica. Es decir, vamos a analizar por partes. El primer segmento que vamos a analizar, proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha. Ahí hacemos un corte. Primer segmento. ¿Qué significa el sustantivo proceso? Y de enseñanza. Es decir, ¿por qué creen que la autora dice que puede y coloca entre paréntesis o no ponerse en marcha? ¿Qué quiere decir esta expresión? Es decir, ¿de qué o de quiénes depende que suceda esto? Es decir, el verbo puede me indica una posibilidad, algo que tiene posibilidades de que se dé o que no se dé. Es decir, ¿cuáles serán?
esas situaciones. Proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya, nos habíamos referido a la palabra proceso? Es una acción que se inicia en un momento y que lleva un cierto tiempo. Es decir, la alfabetización académica implica un largo proceso. Después vamos a profundizar en este tema. Segundo segmento, para favorecer el acceso de los estudiantes. La preposición para es una preposición que me indica un fin al que se encamina una acción. Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Se va a poner en marcha este proceso de enseñanza? ¿Para qué? Y dice la autora, favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Para favorecer el acceso de los estudiantes. Ahí me está dando los destinatarios de este proceso de enseñanza. Los estudiantes, los alumnos. Entonces, un proceso de enseñanza que se puede poner en marcha o no, para brindar la posibilidad al estudiante el acceso a las diferentes culturas escritas. ¿Qué significa la palabra acceso? Es una palabra, ustedes saben que las palabras las podemos encontrar en distintos contextos. Por ejemplo, acceso a la entrada a Resistencia, el acceso de entrada a tal pueblo, un lugar. Y acá tiene más o menos en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Cultura escrita. Una cultura es una manera, un modo de hacer algo. No sé si se acuerdan que ya estuvimos trabajando este tema de la cultura, de las culturas. Hay distintas culturas, decía Carlino en el trabajo, en la clase anterior que habíamos visto. Hay distintas culturas en torno de lo escrito, de los textos escritos. Es decir, distintas maneras de escribir. Veíamos, por ejemplo, una noticia, una publicidad, un poema, una novela. Es decir, distintas culturas en torno de lo escrito. Ahora, estas diferentes culturas escritas, las distintas maneras particulares de escribir que tienen las disciplinas, que tienen las asignaturas de una carrera. Disciplina es sinónimo de asignatura, sinónimo de materia, sinónimo de unidad curricular. Por ejemplo, si pensamos en la materia historia, un texto relacionado con la historia se caracteriza porque abundan los verbos en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Los hechos están dispuestos en una secuencia causal y cronológica. Es decir, los autores cuando escriben me cuentan hechos que pasaron, que sucedieron en un pasado, en una secuencia causal, es decir, un hecho es causa de otro, este a su vez de otro, y cronológica, es decir, en el transcurso del tiempo. Se nombran lugares donde producen los acontecimientos, esos verbos están en tercera persona. Esta es una particularidad de los textos de la historia. Ahora, por ejemplo, para que piensen, ¿qué textos encuentran en anatomía funcional?
¿Qué características tienen esos textos? Piensen a ver en anatomía funcional. ¿Qué textos pueden encontrar? Dibujos, gráficos, definiciones. Por ejemplo, ¿qué textos encuentran en pedagogía? O en los juegos y su enseñanza. Y así podríamos ir nombrando todas las otras materias. Handball, el deporte y su enseñanza, psicología educacional. Es decir, cada una de estas materias les presenta a ustedes, a los estudiantes, textos que están escritos de acuerdo con la disciplina. Y de ahí que aparecen términos específicos, vocabulario técnico. Entonces, la primera característica es esta, es decir, cuando dice Carlino, ¿qué es alfabetizar académicamente? Un proceso de enseñanza. ¿Quién es el que enseña? Obviamente el docente, que puede o no ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. La segunda característica de qué es alfabetización académica, dice Carlino, es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas. Las acciones que han de realizar los profesores con apoyo institucional para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc. Según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Vamos a detenernos en la palabra intento. Recién veíamos en la característica anterior, decía que es un proceso de enseñanza que puede o no ponerse en marcha. Es decir, ¿por qué creen que el autor usa el término intento? ¿Qué significa intentar? Intentar algo. Puede ser que salga bien o salga mal esto que estoy intentando. En este caso, el intento se refiere con alfabetizar académicamente. En este primer segmento es el intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas. Una palabra rara acá, un adjetivo, denodado. Es el intento denodado. ¿Qué significa esta palabra? Es el intento denodado que realizan los docentes por incluir a los estudiantes en sus prácticas letradas. Podríamos decir que los profesores procuran de manera esforzada que los estudiantes puedan leer y escribir los textos de cada una de las asignaturas. Prácticas letradas es un sinónimo de culturas escritas, que veíamos recién, culturas escritas de las disciplinas. Prácticas letradas, lectura, escritura. Continúa diciendo la autora, para que los universitarios aprendan a. Y da una serie de verbos
estos verbos tienen que ver con las acciones que han de realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios aprendan a exponer, argumentar, resumir, etc. Es decir, cada uno de los docentes debemos enseñar a exponer, argumentar, en el contexto de la materia, es decir, según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Carlino acá? Que hay distintas maneras de exponer, distintas maneras de resumir un texto. ¿Dependiendo de qué? Depende de la materia. Es decir, según los modos típicos de hacerlo en cada materia. Recordamos en la clase anterior, decía Carlino, que no hay dos maneras iguales de leer, ni de escribir. Es decir, leemos y escribimos, depende, el cómo depende del texto que queremos escribir. Es decir, no es lo mismo escribir un periodista que va a escribir una noticia que un periodista que va a escribir una crónica deportiva, por ejemplo. Entonces, según los modos típicos de hacerlo en cada materia, los modos típicos, las maneras habituales. Por ejemplo, ¿de qué manera voy a resumir un texto de anatomía funcional y de qué manera voy a resumir un texto de psicología educacional? Entonces, ¿de qué modo jerarquizo información, relaciono un tema con otro en cada materia, en cada asignatura? Esto como para ir pensando en que el contexto de la materia me va a condicionar en mi manera de estudiar. No voy a leer de la misma manera un texto de una materia que un texto en otra materia. Lo anterior implica dos objetivos. El primero, enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber. Es decir, y lo que viene después nos está aclarando esta primera parte, el primer segmento. ¿Qué quiere decir la autora con enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber? Formar a los estudiantes para escribir y leer como lo hacen los especialistas. Esa es la tarea que tenemos. Formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas. Enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber. Géneros propios se refiere a textos, a los textos de cada asignatura, de un campo del saber, de un área del conocimiento. Por ejemplo, el área de todo lo que tiene que ver con la anatomía. En primer año ustedes tienen anatomía funcional. En el segundo tienen biomotricidad. Estamos en el mismo campo del saber, pero con sus diferencias. Enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber. Por ejemplo, un reglamento. Un reglamento es un género propio, es un texto propio de un campo del saber, del área de las materias que tienen que ver con los deportes. Es decir, todos los deportes tienen un reglamento. ¿Qué es un reglamento? ¿Qué se debe tener en cuenta para leerlo?
se interpreta un reglamento, ¿de qué manera? Y si lo interpreto, ¿voy a interpretar lo mismo que interpreto un texto de pedagogía o un texto de psicología educacional? Y no, seguramente tiene otra manera. ¿Qué aspecto se puede interpretar y cuál no? ¿Cuál es el argumento en cada caso? ¿Cómo estudio un reglamento? Entonces, ¿quién va a enseñar todo eso? El profesor, el docente, que enseña la materia. Cada deporte tiene su reglamento. Hay aspectos que deben ser, que no quedan a criterio de las personas, de los jugadores, que hay que cumplirlos necesariamente, porque es así. Por ejemplo, el punto que tiene que ver con las dimensiones de una cancha de fútbol. Tiene tal dimensión, la cancha, tal dimensión, los arcos, las canchas donde juegan los jugadores profesionales, por ejemplo. Entonces, un reglamento es un texto, un género propio, un texto de un determinado campo del saber. El segundo objetivo, enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en ese campo del saber. Es decir, enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por los especialistas. Es esto que estábamos viendo recién, con esta reflexión en torno del reglamento. Por ejemplo, un dibujo de un músculo, dibujo del esqueleto humano, un gráfico de determinada materia. Por ejemplo, veo un dibujo del diafragma. ¿Qué es el diafragma? ¿Qué características tiene? Es decir, ¿cómo estudio ese dibujo, ese gráfico? ¿De qué manera lo voy a estudiar? Otro texto que aparece en el nivel superior y que está en todas las materias son las definiciones. Una definición es un tipo de texto que me muestra características determinadas de algo. Cuando un autor escribe, hace una definición de algo, especifica todas las características que tiene el objeto al cual se está refiriendo. Y piensan muy bien qué palabras van a escribir. No sobra ninguna, tampoco falta ninguna. Piensen ustedes qué otros textos, qué otros géneros propios tienen ustedes en primer año, por ejemplo, o en el segundo. ¿Qué textos encuentran? De acuerdo con la teoría anterior, ¿qué es alfabetizar académicamente? Y Carlino, siguiendo el desarrollo de su argumento, en este apartado, dice: alfabetizar académicamente equivale a ayudar a participar en prácticas discursivas contextualizadas, lo cual es distinto de hacer ejercitar habilidades que las fragmentan y desvirtúan. El verbo equivale quiere decir alfabetizar académicamente es igual a ayudar a participar. Equip es un prefijo ahí que quiere decir igual. Entonces, alfabetizar académicamente es igual a
ayudar a los estudiantes a participar, a que puedan ingresar al mundo de determinado campo del saber en prácticas discursivas contextualizadas. Prácticas discursivas, prácticas de lectura y escritura en el contexto de cada materia. A eso se refiere con contextualizadas. Ya que ese contexto es el que condiciona los modos de leer y escribir. Me dice, mira, estás en tal materia y bueno, hay que aprender a leer de este modo. No puedes hacerlo como lees en esta otra. Dice la autora, lo cual es distinto de hacer ejercitar habilidades que las fragmentan y desvirtúan. Es decir, no sirve de nada leer un texto, leer por leer, digamos. Es decir, voy a leer, puedo leer perfecto, pero no estoy entendiendo lo que leo. Es decir, tengo que aprender a leer o aprender a escribir en el contexto de una materia. Por ejemplo, si yo hago una enumeración, una lista de palabras, una debajo de la otra, voy a decir, bueno, esto le falta cohesión, no es coherente, no entiendo qué significa esto. Pero si yo estoy en anatomía funcional y puedo hacer una lista de qué, por ejemplo, de huesos que conforman las extremidades superiores e inferiores. Y hago una lista, o una lista de músculos, los tipos de músculos que hay. Clasifico, hago un cuadro sinóptico, clasifico los músculos de acuerdo con las características que tienen. Entonces, estoy leyendo, pero a su vez estoy leyendo en el contexto de esa materia, es decir, esa lista que yo haga va a tener sentido, porque estoy de alguna manera, es decir, nombro cada uno de los huesos, cada uno de los músculos, es coherente en ese contexto. Y acá está el motivo, digamos, por qué lo anterior. Porque esas prácticas discursivas, las prácticas de lectura, las prácticas de escritura, dependen de cada disciplina. Carlino insiste en que las actividades de lectura y escritura están subordinadas al contexto de cada unidad curricular. Depende de cada disciplina, depende de cada materia, de cada unidad curricular. Y en el otro segmento, y porque implica una formación prolongada. No puede lograrse desde una única asignatura ni en un solo ciclo educativo. Recuerdan que en la clase anterior veíamos que la alfabetización académica lleva años, un proceso que lleva años. Y acá Carlino retoma esa idea, implica una formación prolongada. Es decir, ustedes van a cursar 5 años como mínimo, algunos más, otros menos, pero 5 años es la carrera. Entonces, en esos 5 años se van a estar alfabetizando académicamente en cada disciplina, en todas las asignaturas, ni en un solo ciclo educativo, es decir, no solamente en primer año, en segundo, en tercero, etc. Es decir, en esta materia, alfabetización académica, es una materia más
de todas las que tienen. El hecho de que ustedes aprueben, acrediten este espacio curricular no significa que están alfabetizados académicamente. Se alfabetizan académicamente mediante prácticas de lectura y escritura en cada una de las materias. Así, las alfabetizaciones académicas incumben a todos los docentes a lo ancho y largo de la universidad. Recuerden que en la clase anterior, Carlino, el título del apartado de la autora decía ¿qué es y qué no es la alfabetización académica? Estaba en singular. Pero ya en ese apartado, la autora decía, de hecho, dice ella, efectivamente, se ha comenzado a hablar de las alfabetizaciones, a nivel general. Es decir, depende de los textos, depende de los destinatarios, los temas. Y en el ámbito del nivel superior, de las carreras del nivel superior, también ocurre esto. Es decir, no hay una alfabetización académica. ¿Qué significa así? Así las alfabetizaciones académicas, es decir, de esta manera, de la forma que se acaba de mencionar, es decir, todo lo que la autora, en las filminas que estuvimos viendo, es decir, la autora ha escrito, fue diciendo, bueno, alfabetización académica es esto otro, implica estos objetivos. Entonces, y llega al final de su apartado. Así, es decir, de esta manera, de la forma que acabamos de ver, de desarrollar, ¿cuál es la conclusión? Las alfabetizaciones académicas incumben. ¿Qué significa incumben? Que corresponde a cada docente, ya que es de su responsabilidad, ¿qué cosa? Enseñar a leer y a escribir los textos de su materia. Todos los docentes están involucrados en esta tarea de alfabetizar académicamente a lo ancho y largo de la universidad. Es decir, todos los docentes de primer año, todos los docentes de segundo y así hasta los de quinto somos los responsables de alfabetizar académicamente a los estudiantes en el contexto de cada materia, de cada asignatura. Bien, y así termina la autora su apartado. Este apartado ustedes lo van a encontrar en el material de apoyo para la lectura y también hay un link a la revista, al texto completo que la autora publicó en la revista, en una revista mexicana, que en este momento no estoy recordando el título, pero ustedes lo tienen en el material de apoyo para la lectura. Bien, ahora, el motivo de esta filmina es para ordenar, de alguna manera, las clases dadas y las fechas, los temas desarrollados y los archivos subidos, para que ustedes lleven un control. Me sirve a mí y les sirve a ustedes para ordenar un poco todo lo que vimos. Por ejemplo, en la primera clase del 17 de junio, el tema fue el encuadre de las clases
y aquí tienen los archivos subidos. El programa de la materia, las filminas sobre el tema desarrollado y video de la clase en vivo y el formulario de datos personales. En la clase 2 del 24 de junio, qué es y qué no es la alfabetización académica, archivos subidos, bibliografía de Carlino, el apartado, que el título es este, del tema, que figura acá, el material de apoyo para la lectura, las filminas sobre el tema desarrollado, video de la clase en vivo y un trabajo de autoevaluación de contenidos. El tema de la clase de hoy, la clase 3, 1 de julio, los archivos subidos, que esto ya lo tienen, material de apoyo para la lectura, una especie de guía de ruta de la clase, y bueno, los archivos por subir, las filminas del tema desarrollado con las notas, el video de esta clase y un trabajo de autoevaluación de contenidos. Este archivo relacionado con el trabajo lo voy a subir dentro de unos días. Voy a dejar un tiempito para que reflexionen sobre esta clase. Bueno, hemos terminado.